Hola a todos, buenos días. Vamos a esperar un par de minutos y empezamos. Bueno, pues si os parece, empezamos ya y así no nos retrasamos demasiado. Pues nada, como os decía, hola a todos, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Mi nombre es Iria Villar, soy la responsable de marketing de HIK y durante el webinar de hoy, bueno, vamos a dar respuesta a una de las preocupaciones más repetidas o que nos comentáis más algunos de vosotros a la hora de plantearos introducir la IA en vuestras empresas, ¿vale? Que es cómo asegurar que nuestros datos están a salvo y que no creamos situaciones de riesgo pues, por desconocimiento de lo que esta nueva tecnología, estas nuevas herramientas pueden hacer, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría presentaros, como siempre, brevemente quiénes somos en HIK. Somos una consultora tecnológica que estamos especializados en tecnologías Microsoft. Venimos de la fusión de dos empresas que ya tenían bastante trayectoria, como son Quiteris y HSI. Y al final con esta unión, pues lo que ganamos son casi más de 30 años de experiencia en el mundo cloud y sobre todo una capa importante de dirección estratégica en datos, en inteligencia artificial y en consultoría, lo que al final nos permite pues, dar un enfoque integral a proyectos clave en las organizaciones, ¿vale? Somos más de 200 profesionales, todos certificados, y hemos acompañado a más de 1000 clientes en su evolución tecnológica. Siempre vamos de la mano de un fabricante, que es Microsoft, del que somos partner certificado y como veis ahí, pues tenemos varias especializaciones avanzadas en diferentes áreas como seguridad, trabajo moderno, datos, IA, innovación digital, Azure, etcétera, ¿vale? ¿Qué hacemos o cuáles son nuestros servicios? Pues nos los dividimos en 6 áreas principales, más luego la capa de outsourcing que cubre un poco todas las líneas, ¿vale? La primera es la consultoría. Esta capa es un poco lo que nos hemos traído de la parte de Quiteris y además está embebida en cada una de las diferentes áreas y es lo que al final nos permite conocer el negocio de nuestros clientes antes de proponerles lo que es la solución adecuada, ¿vale? Ofrecemos servicios de consultoría tanto para la gestión y adopción tecnológica como para luego ayudar a definir estrategias, por ejemplo, de data driven o planes directores de IA. Somos especialistas en Modern Work y seguridad. Esto, los que venís un poco de nuestra vida de HSI, pues ya nos conocéis, ¿no? Al final somos expertos en facilitar un poco una migración fácil y segura hacia la nube y luego también acompañar a todos los usuarios para que adopten cada una de las herramientas dentro de la suite de productividad y así como, por supuesto, también Copilot en M365. También tenemos un área de desarrollo capaz de crear o modernizar aplicaciones en diferentes lenguajes de programación. En la parte de Azure podemos ayudaros con la migración de infraestructuras, optimizar costes o modernizar aplicaciones también. En Data e Inteligencia Artificial, como os comentaba al principio, pues somos capaces de generar esa cultura de Data Driven en las organizaciones, que es muy importante para luego aplicar diferentes o implementar diferentes tecnologías y también desarrollar soluciones analíticas o plataformas inteligentes que nos permitan crear ventajas competitivas y aumentar los ingresos a partir de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿vale? Y además también ofrecemos un soporte integral tanto a usuarios finales como a departamentos de IT
de modo que garantizamos una implantación y posterior mantenimiento óptimo de todas las tecnologías, ¿vale? Y bueno, con esto acabo mi parte. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que es un evento en directo, no podemos abrir micrófonos, pero tenemos el chat de preguntas que podéis dejar vuestras preguntas en cualquier momento de la sesión. Yo lo voy revisando y si os parece, al final dejamos un rato y las contestamos. También nos vamos a compartir hacia el final un cuestionario de satisfacción para que nos dejéis vuestros comentarios sobre la sesión, nos propongáis nuevas, lo que queráis. Ya sabéis que estamos súper abiertos a escucharos siempre para preparar las nuevas sesiones. Y además, si necesitáis la grabación, os la pasaremos a todos, pero si necesitáis los materiales que se van a compartir en la sesión, nos dejáis vuestro correo electrónico y os los enviamos, ¿vale? Y esto es todo por mi parte, así que os voy a presentar a mis compañeros de hoy, que son Adrià Solana, que es especialista en seguridad y cumplimiento en la parte de M365, y a Ainchane Echevarría, que es nuestra Product Manager de soluciones también de Microsoft 365. Chicos, gracias a todos y les dejo en vuestras manos. Muchas gracias, Iria. Gracias. Buenos días. Bueno, lo primero que queremos traer es la agenda de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Todo ello, como bien ha comentado Iria al principio, se engloba en, oye, yo quiero ver si realmente los datos tal y como lo tengo es adecuado para adoptar la inteligencia artificial, ¿no? Lo primero de todo y lo que queremos empezar es por las preocupaciones que actualmente tienen nuestros clientes cuando hablamos con ellos. Lo primero que nos preguntamos cuando vamos a unirnos a esta ola de inteligencia artificial es, oye, ¿es segura esta aplicación, no? ¿Realmente si mis usuarios se van a descargar esta aplicación y la van a empezar a utilizar, qué hay por detrás? ¿Dónde va mi información? ¿Dónde van los datos que estos empleados les van a compartir, ¿no? Esa es una de las principales preocupaciones, y lo cierto es que muchos de ellos posiblemente nunca se han preguntado si realmente las aplicaciones con las que cuentan los usuarios son realmente seguras o no, ¿no? El ejemplo más común que nos encontramos son, pues bueno, cuando se daba, ¿no? Oye, yo quiero grabar una reunión con quiero grabarla y además quiero que me transcriba las reuniones. Sé que está Copilot, pero bueno, Copilot no voy a utilizar uno por ahí que he visto que lo puedo utilizar y lo puedo añadir de una manera fácil en el Teams, sin tener en cuenta el riesgo real que hay por detrás, ¿no? Cómo se están utilizando mis datos, con quién se están compartiendo. Y ahí realmente estoy teniendo una gran brecha de seguridad y a saber dónde llega mi información, ¿no? Una simple reunión igual interna en la que se tratan datos que parece que no tienen importancia y que luego realmente sirven a otros, pues para adelantarnos por la derecha, ¿vale? Otra de las grandes preocupaciones, ¿no? La siguiente pregunta que nos hacemos es, vale, voy a coger esta inteligencia artificial porque creo que me va bien, nos puede reducir tiempos, nos puede ayudar en nuestro día a día, pero ¿es seguro? ¿Tengo realmente los datos bien protegidos? ¿Realmente mis trabajadores, cuando inyecten un documento que por lo que sea ha tenido una reunión, hoy le pasamos un informe y bueno, tiene 300 hojas? Pues 300 hojas, yo no tengo tiempo para leerme 300 hojas. Voy a decirle a esta inteligencia artificial que me lo resuma y me diga los puntos clave. Ya, pero realmente lo mismo que antes, ¿no? Oye, estoy viendo con quién se comparten los datos, estoy viendo si se está entrenando un modelo, ¿no? Una inteligencia artificial gran conocida por todos, que no es la que vamos a ver hoy, realmente en el momento en el que un usuario adjunta la información, ya se está compartiendo, ¿no? Por lo que algo a tratar y algo importante antes de adoptar cualquier inteligencia artificial es ver cómo realmente tenemos nosotros los datos en nuestra casa. Los tenemos cifrados, realmente los tenemos bien etiquetados, cómo tenemos en nuestro SharePoint, ¿no? Realmente es algo importante que, pues bueno, pues por el día a día, igual en un primer momento, cuando empezó la ola, no nos lo planteamos, pero nosotros aconsejamos pararnos un momento y ver realmente cómo tenemos todo ello puesto. ¿Por qué?
pues para evitar ataques, para evitar esa compartición de información, muy extensa que estamos teniendo a día de hoy, ¿no? Y lo cierto es que, como se ve en pantalla, un 74% de las organizaciones cada vez están teniendo más incidentes de seguridad. Y es más, controlar todo eso, pues, ¿qué os voy a decir, no? Un gran reto a abordar y a ponernos las pilas en ese aspecto. Lo que nosotros queremos traer hoy es algo práctico, algo que podáis ver y podáis analizar, ¿no? Si realmente los ejemplos que vayamos a poner, pues se adecúan a vuestra situación actual, y también ver qué herramientas de Microsoft contamos para ello. ¿Vale? Doy paso a mi compañero Adrià para que pueda comenzar a explicar esa parte. Muchas gracias, Enchane. Lo que vamos a ver son casos reales o casos de uso de amenazas que podemos tener con la inteligencia artificial y el uso que se hace de nuestros datos. A mí me gusta explicar la seguridad a nuestros clientes como una cadena. ¿Vale? Creo que es un ejemplo que es muy visual. Si nosotros vamos en bici y atamos la bicicleta a una farola con una cadena, pero la cadena tiene distintos tipos de materiales en cada eslabón, al final el punto más débil será por el cual nos roben la bicicleta. Entonces, es muy importante cubrir todas las fases de la seguridad de nuestro entorno, tanto la seguridad física como la seguridad lógica, la seguridad perimetral o la seguridad del dato, de los dispositivos, de las aplicaciones y del flujo de trabajo. Entonces, hay herramientas y hay escenarios en los cuales tiene más impacto la inteligencia artificial, pero hay otros en los cuales que también nos pueden ayudar a evitar esa fuga de información, a evitar el uso malintencionado de las herramientas, a evitar ese mal uso en general que se puede llegar a hacer de tanto herramientas externas, como sean otras inteligencias artificiales, o bien de nuestra propia herramienta interna, como podría ser Copilot. Entonces, algo súper importante en nuestra organización es cómo tenemos etiquetados los documentos. En una organización típicamente hay documentos que son públicos, que se podrían ver expuestos a Internet o que son para compartir con clientes o con proveedores, y luego hay documentación interna que únicamente tiene que leer y acceder usuarios de nuestra propia organización. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un caso de uso en el cual Carlos etiqueta un archivo como altamente confidencial. ¿Vale? Ese archivo queda cifrado en reposo y solo es accesible por empleados de nuestro entorno. ¿Vale? También es muy importante tener control de quién tiene acceso a nuestro entorno, tener un proceso de altas y bajas que sea lo más automatizado y sea lo más fiel a la realidad posible. ¿Vale? Entonces, ese archivo lo ponemos en SharePoint, lo compartimos con toda la empresa y alguien decide descargárselo y ponerlo en USB. Megan se va de la empresa, le echan o decide irse y no podrá abrirlo porque le va a pedir autenticarse. ¿Vale? Esto al final lo que nos va a proteger es de fugas de información o de que hayan oberturas accidentales por parte de personas que no deberían de acceder a esa documentación. Además, nosotros podemos definir con Information Protection niveles de acceso, ¿vale? Nosotros podríamos definir que una etiqueta pudiese acceder toda nuestra organización, pero que, por ejemplo, no pudiera usar el permiso de extraer. Por lo tanto, Copilot no podría extraer la información de ese documento, ¿vale? Esto es muy importante porque aquí no solo influye el uso de herramientas como Information Protection, sino también el nivel de acceso que tienen los usuarios a esos documentos. Copilot lee los datos de Graph y Graph hereda los permisos heredados del usuario. Por lo tanto, si un usuario tiene acceso al sitio de comercial o al sitio de finanzas, va a tener acceso a todos esos documentos, por lo que Copilot potencialmente va a poder acceder a ellos. ¿Vale? Entonces, es muy importante que también nos planteemos cómo tenemos estructurada nuestra información en nuestra organización, qué personas tienen acceso a qué y si deberían de tenerlo. ¿Vale? Esto es súper, súper importante.
Entonces, volviendo a Information Protection, vamos a clasificar nuestros datos, vamos a poder definir qué nivel de acceso tenemos y vamos a poder decirle a Copilot que este usuario tiene acceso a este documento con este tipo de permisos e incluso que no tenga permisos Copilot para acceder a ese documento, ¿vale? Luego, otra herramienta muy enfocada en el dato, Data Loss Prevention, DLP, ¿vale? Nosotros definimos una serie de reglas de tránsito de la información donde cogemos un documento, por ejemplo, interno, lo intentamos enviar a un usuario que no forma parte de nuestra organización y no nos lo va a permitir. O bien nosotros enviamos por nuestra operativa DNIs por correo electrónico y eso nos va a generar alertas e incidentes que le van a llegar al departamento de compliance o a la persona de IT que tenga que revisarlo, ¿vale? También podríamos llegar incluso a definir bloqueos. Oye, esta persona que forma parte del departamento de administración puede enviar un DNI, puede enviar 5 DNIs en bloque, pero si envía 10, que bloquee el mensaje, ¿vale? Podríamos definirlo con DNIs o cualquier tipo de identificador personal de usuarios o datos de la RGPD. ¿Vale? Cualquier dato que sea identificable para el usuario o alguno que nosotros definamos con patrones de expresiones regulares, ¿vale? Entonces, nosotros en este caso de uso tenemos una empresa que se dedica a finanzas, utilizamos Copilot para generar informes y gracias al DLP nosotros evitamos el envío de esa información por correo electrónico a usuarios que no nos tocaría, ¿vale? Podemos llegar incluso a identificar datos del propio documento, ¿vale? Luego, otra herramienta estrella, la cual lo que nos va a permitir es descubrir ese Shadow IT que nos comentaba Inchane al principio, del webinar. Oye, nuestros usuarios van a utilizar múltiples herramientas si no aplicamos ningún tipo de control y sobre todo si no le ponemos a disposición una herramienta corporativa, ¿vale? Van a empezar a utilizar cualquier tipo de IA que haya a su disposición, ¿vale? A su alcance. Entonces, nosotros lo que vamos a querer es, por un lado, identificar quién está usando esas herramientas, qué está usando y qué tipo de tráfico hay, ¿vale? Esto nos lo va a permitir Defender for Cloud Apps. A través de un agente en los dispositivos, si ya tenéis implantado Defender for Business o Defender for Endpoint, es el mismo agente, no hay que instalar nada más, ¿vale? Lo que nos va a permitir con esa telemetría es ver qué aplicaciones utiliza el usuario y si queremos que no la utilice, sancionarla o supervisarla. De modo que nosotros vamos a bloquear el acceso a esa aplicación, aunque no sea una aplicación empresarial, ¿vale? También, además, nos va a permitir muchas más opciones Defender for Cloud Apps, como avisos de descarga masiva, viajes no autorizados, detección de malware en repositorios, ¿vale? Pero principalmente en lo que está enfocado en cuanto a la IA es esta función, detectar Shadow IT, sancionar aplicaciones y poder ver cómo están utilizando nuestros empleados la información de nuestra organización. Aquí, por ejemplo, en este caso de uso, tenemos una organización que sus empleados están utilizando ChatGPT, Gemini, Brainwork y no están autorizados para ellos porque nosotros les hemos dado Copilot para que utilicen los datos de nuestra organización, ¿vale? Pues oye, con Defender for Cloud Apps tenemos ese catálogo de aplicaciones identificadas de nuestros dispositivos. Podemos ver si cumple GDPR, si cumple IPA, si cumple si cumple la ISO 27001, si permite el guardado de contraseñas, ¿vale? Y podemos bloquearlas en función si cumplen o cumplen X estándares de seguridad. Incluso podríamos llegar a automatizar el bloqueo del uso de estas aplicaciones. Oye, estas aplicaciones tienen un nivel de riesgo, pues cuando el umbral de riesgo sea superior o inferior a 5, a 6, al valor que nosotros definamos, que se sancione automáticamente esta aplicación, ¿vale? Luego, en cuanto al uso de los datos y de nuestra organización, comentaba que era muy importante verlo como una cadena y proteger todos los eslabones de esa cadena, ¿vale? Hay herramientas de Microsoft 365 que no están enfocadas a la protección del dato, pero que sí son la puerta de entrada a que alguien pueda acceder a nuestros datos, ¿vale? Una puerta de entrada podría ser la identidad y los dispositivos, ¿vale? La identidad es el principal factor de entrada o factor vulnerable
a nuestra organización. Al final, pues tenemos usuario, tenemos contraseña. En el mejor de los casos tenemos autenticación multifactor. Espero, crucemos los dedos. Pero, aún así, hay ciertos tipos de ataques que pueden vulnerar incluso la autenticación multifactor, ¿vale? Entonces, tenemos una herramienta que es Identity Protection, que lo que nos va a ayudar es a detectar los riesgos de inicio de sesión y los riesgos de usuario de nuestra organización. Entonces, por ejemplo, en este caso de uso tenemos una empresa que se llama Hackers SL que realiza un ataque de tipo password spray. Es decir, van probando, utilizan una contraseña para los usuarios y entonces EntryID va a detectar ese comportamiento sospechoso y ese inicio de sesión desde esa dirección IP, desde ese dispositivo, nos lo va a bloquear con el Smart Lockout, ¿vale? Eso lo que nos va a hacer es que el usuario legítimo no se ve afectado, como pasaba en entornos de directorio activo, donde si se hacía un ataque de fuerza bruta a un usuario, se bloqueaba el usuario y hasta que no pasaban X tiempo o el administrador decidía desbloquearlo, no se desbloqueaba, sino que ahora únicamente se bloquea ese inicio de sesión desde esa ubicación maliciosa, ¿vale? Incluso pudiendo llegar a catalogar direcciones como maliciosas y que directamente ese inicio de sesión ya no se llegue ni a producirse, ¿vale? En el caso de que el inicio de sesión se pudiese dar, ¿vale? Que consiguiesen la contraseña del usuario, consiguiesen autenticación multifactor a través del token, etcétera, etcétera, podríamos definir una serie de reglas a través de riesgos de usuario y riesgos de inicio de sesión. Este inicio de sesión tiene un riesgo bajo, no le vamos a aplicar ningún control, pero puede haber otro inicio de sesión de riesgo medio y de riesgo alto. Y ahí definir, oye, pues si tenemos un inicio de sesión de riesgo alto, vamos a bloquear el inicio de sesión. Si tiene un riesgo medio, vamos a definir que se le requiere autenticación multifactor, pero resistente a phishing, ¿vale? De modo que nosotros vamos a poder securizar mucho más los inicios de sesión de los usuarios. Otro ejemplo podría ser un usuario con riesgo, un usuario de riesgo, ¿vale? No un usuario con inicio de sesión de riesgo, sino un usuario con riesgo, ¿vale? Eso podría ser un usuario que su contraseña se ha visto, por ejemplo, expuesta en Deep Web o en cualquier tipo de repositorios de contraseñas vulneradas. Entonces, nosotros podríamos definir, por ejemplo, un cambio de contraseña. Oye, este usuario cuando se autentique y se valide con autenticación multifactor, vamos a requerirle cambiar la contraseña y eso le va a restablecer su nivel de riesgo, ¿vale? Podemos llegar a hacer este tipo de estrategias para proteger lo máximo posible el acceso a nuestra información y a nuestros datos, ¿vale? Y entonces empieza a actuar todo el resto de los eslabones de la cadena que tenemos. Otra puerta de entrada a nuestros dispositivos. La gestión que nosotros hacemos de ellos en un entorno típico empresarial, donde nuestro firewall era la frontera, pues bueno, teníamos todos los dispositivos en nuestra oficina y de ahí no salían. Pero una vez que nosotros tenemos usuarios en movilidad, necesitamos un gestor de dispositivos que sea compatible con este modelo de trabajo. Ahí entraría Intune. Oye, nosotros tenemos, no sé, un usuario se ha instalado una aplicación que no toca, nosotros debemos de ser capaces de poder bloquearla o de poder desinstalarla de todos esos dispositivos, ¿vale? Otra cosa que nos ofrece Intune es la protección de aplicaciones, que aquí viene el caso de uso que tenemos en pantalla, ¿vale? Tenemos un responsable de área que accede a Outlook desde su dispositivo personal e intenta guardar un archivo que le ha llegado, que pues casualmente es el plan estratégico de la compañía. No tiene por qué ser malo, porque quizás este responsable de área sí que puede guardar o sí que debería de poder guardar este documento, pero nosotros podríamos aplicar controles para que toda la información, por ejemplo, de Outlook, no pudiera salir de la aplicación de Outlook o solo aplicaciones administradas. Oye, me parece muy bien que quieras guardar el documento, pero si te lo quieres guardar en Google Drive, no vas a poder. Pero si te lo quieres guardar en OneDrive, sí vas a poder, ¿vale? Porque se considera un entorno empresarial y nosotros encapsulamos la información de esas aplicaciones únicamente en las aplicaciones empresariales, ¿vale? E incluso si nosotros, oye, este responsable de área está en el aeropuerto y pierde el móvil, por desgracia, nosotros podríamos llegar a borrar remotamente los datos de la aplicación donde ha puesto su identidad corporativa. De modo que nosotros tenemos control completo de toda la cadena entre identidad, datos y dispositivos,
¿vale? Esto es súper importante. Luego se puede ir más allá, hacer una política de gestión de dispositivos, un entorno Bring Your Own Device, un entorno corporativo totalmente administrado, pero de manera muy sencilla podríamos proteger las aplicaciones y nuestros datos corporativos en teléfonos o dispositivos que no son puramente corporativos, ¿vale? Luego, una vez que tenemos, una vez que ya tenemos todas las herramientas implementadas, esto nos va generando incidentes, nos va generando alertas, nos va generando telemetría, pues en algún lugar tendremos que administrarlo. Por un lado tenemos Defender XDR, pero si queremos aunar todas las fuentes de información de nuestra organización, tendríamos que ir a Sentinel, ¿vale? Sentinel al final es un SIEM y es un SOAR que nos permite, por un lado, recopilar los eventos y, por otro lado, orquestar la respuesta. Es decir, oye, tengo un usuario que ha accedido desde una ubicación que no está permitida, pues con Sentinel genero la lógica para que se bloquee ese usuario y se revoquen las sesiones y se ejecute un playbook con determinadas acciones, ¿vale? Por ejemplo, en este caso de uso tenemos que se ha ejecutado una brecha de seguridad y Sentinel, al integrarse con EntreID y tener toda esa telemetría del usuario, puede correlacionar diferentes alertas de ese usuario y automatizar una respuesta y generarnos un reporte, ¿vale? Que nos permita al equipo de seguridad o bien no tener que actuar activamente y poder actuar a posteriori y evitar que ese ataque se propague. ¿Vale? Ponemos el ejemplo de EntreID, pero podría recopilar información de nuestro firewall, de nuestra oficina, de Defender for Endpoint, de otro EDR que tengamos, ¿vale? O sea, al final es un recopilador de fuentes donde nosotros luego vamos a poder orquestar las respuestas. Otra de las preocupaciones, ¿no? Después de ver todas estas herramientas que acabamos de ver y que ha explicado mi compañero Adrià, vemos como las organizaciones cada vez están más preocupadas por si Copilot, en este caso Chat o Copilot, es realmente seguro o no, ¿no? Es una tendencia que actualmente estamos escuchando en los últimos meses que, pues obviamente tenía que llegar, ¿no? Y aquí estamos hoy también para explicarlo. La gran pregunta ¿es seguro? Bueno, pues después de todo lo que hemos visto, si hay alguien que se lo pregunta, debería ser ¿cómo tengo mi casa? ¿No? O sea, será tan seguro como tu eslabón más débil. Claro, correcto. Es más, unido a eso, al fin y al cabo, no por comprar una licencia automáticamente, ¿no? Oye, la compro, paso por caja y ya todo se activa solo. Realmente requiere realizar una configuración, pensarlo, ver cómo tengo todo realmente, ¿no? Para que realmente esa cadena que comentábamos funcione y que de repente no se nos rompa y tengamos pues una maravillosa sorpresa, porque Copilot está muy bien, pero también está muy bien para aquellos que nos roban la identidad y en cuestión de segundos puedan acceder a todos nuestros datos. Ojo con eso, porque ya no es me quitan la identidad y, bueno, pueden gastarse un poquito de tiempo, sino que en cuestión de una pregunta tienen acceso a los datos de nuestro tenant. Y algo que siempre recalco cuando explicamos, ¿no? Oye, ¿qué es Copilot? ¿Qué es Copilot Chat? Lo primero, Copilot Chat, así como anuncio, cualquier usuario que tenga, cualquier usuario licenciado, tiene Copilot Chat, que Copilot Chat es la licencia gratuita que da Microsoft a los usuarios de M365. Es diferente que la licencia de pago. Al fin y al cabo, esta licencia lo que nos permite es preguntarle y que nos responda en función de lo que mediante un explorador web, vaya. No deja de ser, pues, como nuestros grandes competidores, como ChatGPT y Gemini. La gran diferencia que tiene es que yo le puedo adjuntar un archivo y ese archivo se va a quedar dentro del tenant. No se va a compartir para entrenar un modelo, por lo que no voy a tener esas fugas de información que tengo. Pero hay que realizar unas configuraciones previas, ¿vale? Ojalá fuese todo tan fácil y sencillo como, oye, es 100% seguro. Ya hemos descubierto aquí, vamos, una mina y es 100% seguro y no va a haber ningún problema. No sé, Adri, ¿qué nos hemos encontrado con los clientes, configuraciones
de este aspecto? Pues, por desgracia, un poco de todos. Al final, lo que estamos viendo es que muchos clientes, oye, pues les piden desde dirección o ellos mismos quieren empezar a utilizar Copilot, pero simplemente compran la licencia y ahí se queda. Entonces, luego te piden ayuda y lo que ves es que tienen SharePoint con 300 sitios con permisos para todo el mundo, no saben quién tiene acceso a qué, ni mucho menos hablemos del etiquetado de la información, de la calidad del dato, de esa organización que tiene que haber para que Copilot te pueda dar respuestas de calidad. Pero ya lo más básico que es simplemente, oye, ¿qué tengo? Voy a tenerlo limpito, en orden, sin información duplicada, no lo tienen. Y es una pena porque esto al final lo que nos da es, lo primero, es una mala sensación con el producto porque no nos está dando información de calidad o no le podemos ver todo su potencial. Y luego que tenemos el riesgo de que haya un usuario que acceda a lo que no tenga que acceder. Sin Copilot tenemos acceso y ese riesgo lo tenemos latente. Es decir, si el usuario, a no ser que vaya al sitio de recursos humanos a ver las nóminas de todo el mundo, no va a acceder a esa información. Pero con Copilot haciendo una pregunta podría llegar a devolverle esa información, aparte de esa capa de IA ética que tiene. Entonces, es muy importante hacer foco, sobre todo, en la seguridad del dato y en la organización que nosotros tenemos en nuestro SharePoint. Que todo el mundo pueda crear sitios, que los usuarios pongan los datos donde les dé la gana, que mezclen información pública con información sensible. Eso es un camino al desastre asegurado y se está rifando un problema, pero no se sabe aún cuándo va a caer, seguro. Sí, que al fin y al cabo un poco con Copilot lo que pasa es que sale todo a florecer. En un momento compramos 10 licencias, 10 usuarios que empiezan a utilizarla y ya vemos nuestras maravillosas cosas por ahí que estaban igual escondidas, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que os queremos mostrar es cómo empezar, ¿no? Cómo empezar con todas estas diferentes herramientas que hemos estado viendo y, oye, quiero hacerlo bien, ¿no? Me estáis diciendo que algo va a fallar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que realmente esta adopción sea segura y lo haga de una manera coherente? Justo. Vale. Lo primero de todo es proteger el acceso a la plataforma, ¿vale? Esta hoja de ruta es genérica, en el sentido de que al final Microsoft tiene muchos productos, hay muchos tipos de licenciamiento, que unos tienen seguridad, otros no, otros tienen una parte solo de la suite de seguridad, ¿vale? Entonces, tomadlo como una hoja de ruta estándar y si necesitáis que os lo aterricemos con vuestro escenario, pues nos contactáis y os ayudamos, ¿vale? Lo primero de todo es proteger el acceso a nuestra plataforma. Oye, autenticación multifactor obligatoria, sí, pero vamos a aplicar acceso condicional. Desde dónde los usuarios pueden acceder, desde qué dispositivos pueden acceder y desde dónde no vamos a permitir el acceso a nuestra plataforma, ¿vale? Luego, oye, perfecto, tengo Entra ID Plan 1, lo tengo configurado, pero me meto en Entra ID Plan 2, tengo una E5 Security, una Purview, una Security Suite. Oye, voy a configurar Identity Protection. ¿Vale? Tengo riesgos de usuario, tengo riesgos de inicio de sesión. Vamos a definir ese control del usuario en base a esa telemetría adicional que tenemos. Y además, si tengo una organización en la cual tenemos usuarios que son administradores, vamos a definir acceso just in time con Privilege Identity Management. ¿Vale? Tenemos PIM, que es una herramienta fantástica donde nosotros podemos definir que un usuario tenga un rol disponible o que tenga un rol asignado durante una ventana de tiempo y que tenga que hacer elevaciones manuales para que se le active ese rol. Por lo tanto, estamos reduciendo la superficie expuesta a ataques ante un acceso malintencionado. ¿Vale? Luego, una vez que ya tengo la identidad perfecta y la tengo protegida, vamos a proteger los datos, ¿vale? Tenemos Information Protection, tenemos Data Loss Prevention y tenemos Defender for Cloud Apps. Information Protection, recordamos que era etiquetado, Data Loss Prevention para gestionar el tránsito de esa información y Defender for Cloud Apps para ver el Shadow IT y poder bloquear aplicaciones que no son permitidas, digamos.
¿vale? Creamos etiquetas, clasificamos documentación, definimos niveles de acceso, luego con esa información vamos a gestionar a quién se puede compartir esos datos y además qué tipos de datos confidenciales vamos a bloquear o auditar, y luego en Defender for Cloud Apps bloqueamos en nuestros dispositivos el tránsito de información o el uso de aplicaciones cloud que no son permitidas por nuestra organización, ¿vale? Una vez que tenemos identidad y datos, lo que tenemos que hacer es protegernos contra amenazas. Aquí hay una parte en este webinar que no hemos hablado, pero tenemos aplicaciones como Teams, aplicaciones como Exchange Online, correo electrónico, donde nosotros podemos tener potenciales vías de entrada para el malware en nuestra organización. Nos pueden enviar un enlace malicioso por Teams, nos pueden enviar un enlace malicioso adjunto en un correo, en el propio cuerpo del correo, o nos pueden intentar hacer un phishing o un spoofing. Entonces, con Defender para Office 365 nos protegemos ante este tipo de amenazas. Los correos electrónicos los analizamos, vemos si tiene algún enlace malicioso, reescribimos ese enlace malicioso en un sandbox, lo ejecutamos y le permitimos el acceso al usuario o no, dependiendo de si es correcto o no es correcto, ¿vale? 3/4 de lo mismo con los documentos. Luego, nuestros dispositivos tendrán que tener una solución de antivirus y espero que todos ya tengáis una solución de EDR, ¿vale? Porque ya con el antivirus no es suficiente. Muchos de los ataques que se producen, un antivirus no es capaz de detectarlos. Entonces necesitamos una herramienta que sea capaz de ver y analizar el comportamiento de nuestro equipo. Además, ahora Defender, tenemos Defender for Endpoint para empresas de más de 300 usuarios, o tenemos Defender for Business para empresas de menos de 300 usuarios, que está incluido con la Business Premium, ¿vale? Además, ahora Defender ya no es solo reactivo, sino que ahora es predictivo, ¿vale? Podemos predecir amenazas y bloquearlas antes de que ocurran, ¿vale? Nos protege contra malware, ransomware, zero days, y podemos hacer una respuesta automatizada a esos incidentes, ¿vale? Y luego, oye, tenemos ya nuestros dispositivos protegidos, tenemos Defender for Endpoint en nuestros servidores, en nuestros equipos clientes, pero además queremos proteger el directorio activo. Esos movimientos laterales, esos intentos de obtener un golden ticket, por ejemplo, o un ataque pass de hash, lo podríamos resolver con Defender for Identity, ¿vale? Al final, Defender for Identity lo que nos va a hacer es vigilar nuestro directorio activo y ver qué está sucediendo a nivel de identidades y eventos en los controladores de dominio, ¿vale? Y luego, por último, oye, ya tengo todas las herramientas de seguridad montadas, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a implementar Sentinel, vamos a orquestar la respuesta ante esos incidentes y vamos a ejecutar acciones automatizadas ante determinados incidentes. Antes he comentado que Defender for Endpoint ejecuta remediación automática ante incidentes, pero nosotros podríamos ir más allá y ejecutar un playbook y hacer ciertas acciones personalizadas, ¿vale? Entonces, esto sería un paso. También podríamos configurar alertas, auditorías en Defender, en Purview y luego crear un plan de respuesta ante incidentes. Oye, si nos hacen un ataque de ransomware, ¿qué tenemos que hacer y quién tiene que hacer qué? ¿Vale? Esto es muy importante y que todo el mundo esté informado, ¿vale? A modo de resumen, os hemos hecho una tabla con una estimación de tiempos, pues lo mismo, genéricas, como en un año podríamos llegar a implantar los diferentes productos de seguridad de Microsoft y proteger todas esas áreas que conlleva el acceso a la plataforma y el acceso a nuestros datos, ¿vale? Luego, por último, si tenemos M365 E3, si tenemos tenemos empresa estándar o empresa básica, que sepáis que ahí hay una pequeñísima parte de seguridad donde podemos proteger 3 o 4 cosas esenciales de la plataforma, pero si queremos empezar a proteger nuestros datos, a proteger nuestros dispositivos, a proteger nuestras identidades, vamos a tener que ir a una Microsoft 365 E5, una Business Premium o complementarlo con E5 Security, Enterprise Mobility and Security, E3, E5, ¿vale? Los diferentes add-ons de seguridad que tiene la plataforma. Es muy importante que hagamos foco en la seguridad porque todas las empresas van a ser vulneradas en algún punto y tenemos que poner todas las medidas posibles para que eso no suceda o pase lo más lejos en el tiempo posible, ¿vale?
No sé si, Enchane, quieres agregar algo más de esta parte del licenciamiento, que es tu campo, es de tu gremio. Sí, nada, mencionar como novedad, y creo que es importante por cambios de nombres que ha habido recientemente, como la plataforma que antes se conocía como E5 Security y también E5 Compliance ha cambiado de nombre, ¿vale? Se ha visto modificado. Y ahora la parte de Compliance se llama Purview Suite y también tenemos la E5 Security, que cambia el nombre a Defender. Con todo ello, lo que hace, ¿no?, que intentar agrupar o intentar que los nombres sean más fáciles de recordar o que asociar al menos. Pero bueno, digamos que la gran novedad también es que podemos comprar estos add-ons no solo para la E3, sino también para la Business Premium, ¿vale? Por lo que aquellos que todavía no estamos en ese campo de darnos el salto a la M365 E3, podemos conseguir las funcionalidades de Plan 2 y las diferentes configuraciones avanzadas de seguridad con estos paquetes, ¿vale? Creo que es algo súper bueno que ha lanzado Microsoft recientemente para estas licencias pensadas como business, ¿vale? También otra de las cosas que quería resaltar, que viene en la siguiente diapositiva, es cómo podemos, ¿no?, como partners de Microsoft, cómo os podemos ayudar en este camino. Dentro de lo que viene siendo el ecosistema de partners, nosotros dentro de Microsoft estamos reconocidos como, se ve en pantalla, ¿no?, Copilot, Javstar, Partner, Preside Tier. ¿Qué significa esto? ¿Qué beneficio podéis obtener de ello? Por un lado, tener la confianza de que tenemos la experiencia y el conocimiento para poder acompañaros en ese camino, no solo para esta parte que hemos visto, ¿no?, de pensar cómo podemos plantear toda esta parte de seguridad, ver si estamos preparados, y también de adoptar esta parte de seguridad y también el posible post, ¿no? Oye, una vez que lo implante en toda la organización, ¿cómo los usuarios lo van a utilizar? Pues también podemos ayudaros en esa parte de formación a esos usuarios finales como a los propios administradores, ¿vale? Porque, bueno, todo esto ya de lo que viene siendo el mundo de Microsoft, pues bueno, simple no es. Y bueno, pues qué mejor que tener un compañero de viaje como es HIK. Por otra parte, también somos Fast Track Ready Provider, que esto también nos da acceso a diferentes programas que nos ayudan también a entender, ¿no?, en qué punto estáis cada uno de vosotros, ver si estáis utilizando bien o no las diferentes herramientas. Que esto lo hacemos gracias a un apartado que es el CEPOR, ¿no?, que yo creo que en algunos clientes ya nos hemos puesto en contacto con vosotros por esto mismo, y esto no llega a ser nada más y nada menos que para reconocernos como partners vuestros de los diferentes servicios y que también tengamos acceso a esas telemetrías que luego nos lleven a pues, talleres subvencionados por Microsoft para poder adoptar las diferentes tecnologías que tienen, que como sabemos que pocas no son, ¿no? Y utilizar bien las diferentes herramientas, ya sea Teams o como Copilot, como estamos viendo ahora, ¿no? Y también la seguridad, que hemos visto que es un punto muy importante en la parte de adopción. Y Pues por muchas último, gracias. Bueno, no sé si tenías y algo por más. último, nada, simplemente resaltar en la siguiente slide de cómo todo esto es posible por las diferentes certificaciones, como ha comentado Iria, y también las diferentes especializaciones avanzadas que tenemos en las diferentes solution areas. Que esto nos ayuda a posicionarnos y a tener ese expertise del que tanto hablamos, ¿vale? Pues muchas gracias. Yo quería comentar que hay dos preguntas en el chat que me parecen muy interesantes, en los cuales Pablo, por ejemplo, nos comenta: oye, la duda es que si los datos gestionados por Copilot están protegidos por Microsoft como los de cualquier otra aplicación. La respuesta a esto es
Sí, ¿vale? Nuestros clientes son restrictivos respecto a la gestión de sus datos por parte de la IA, por lo que necesitamos tener 100% certeza de que Copilot respeta la privacidad de sus datos, al igual que, por ejemplo, lo hace SharePoint y no hay un uso de los mismos más allá del tenant. Todos los datos que estén en nuestra organización y estén en SharePoint y los utilice Copilot, únicamente van a estar contenidos bajo nuestro entorno y no van a ser utilizados para entrenar el modelo, por lo cual ahí no tenemos ningún tipo de problema y tenemos el mismo nivel de privacidad que en el resto de las aplicaciones, ¿vale? Entonces, en ese sentido, podéis estar tranquilos. Si necesitáis documentos que certifiquen esto, tenemos el Trust Center, donde podemos encontrar información normativa y cómo utilizan nuestros datos Copilot, Microsoft y con todo el tipo de legislación, ya sea en la Unión Europea o en Estados Unidos, ¿vale? Luego, tenemos otra persona que nos dice, gracias por la charla, muy interesante, muchas gracias. Una vez segurizados los datos en casa, el resto de IAs, ChatGPT, Gemini, respetan la etiqueta de seguridad configuradas por Purview. Por otro lado, Copilot, si no segurizas los datos, ¿es igual de inseguro que el resto de las IAs? A tu primera pregunta sobre si respetan las etiquetas de seguridad configuradas con Purview, la respuesta es sí, ¿vale? Porque nosotros cuando vamos a, o sea, sí, pero cuando nosotros ciframos un documento y definimos que únicamente los usuarios de nuestra organización van a poder utilizar esos datos, cuando nosotros le subamos un documento a ChatGPT o a Gemini, no va a poder leer ese dato, esa inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿respetan la etiqueta? Sí, pero si nosotros ahí definimos que, por ejemplo, tenga permisos de extracción, pues esa IA no va a poder extraer los documentos porque directamente no va a poder leer el fichero, ¿vale? No va a poder acceder a la información. Luego, la pregunta sobre si Copilot, si no segurizas los datos, es igual de inseguro, la respuesta es no, pero únicamente tenemos la parte de riesgos internos. Es decir, esa información no va a ser utilizada para entrenar el modelo y no se va a compartir con terceros. Entonces, esa parte que sí que tienen otras IAs gratuitas que sí que hacen, no la tenemos, pero luego tenemos toda la parte de riesgos internos. Pues ese documento que no está etiquetado, ese documento que no tenemos securizado, ese acceso a SharePoint, ¿tiene acceso todo el mundo? Bueno, pues todo el mundo va a tener acceso a esa información, pero va a ser todas las personas de nuestra organización o usuarios invitados. Por lo cual tenemos riesgo, pero tenemos menos riesgo, ¿vale? Entonces, no sé si con esto han quedado respuestas vuestras preguntas o si alguien tiene alguna pregunta más al respecto. Adri, estoy viendo que de momento no. Vamos a dar un momentito a ver si alguien se anima. Sí, he visto que habéis dejado por el chat el enlace de la encuesta de satisfacción. Por si en este ratillo que alguno está esperando alguna pregunta más, podéis rellenarla. Como ha dicho Iri al principio, a nosotros nos muy valioso vuestro feedback. O si queréis en algún otro tema o algo que hayamos destacado en esta charla, si queréis que hagamos un webinar en particular, nos ayuda mucho. Vale, de todas formas, como dice Ainchane, en ese Excel creo que hay un área un poco para comentarios. Si de repente se os ocurre alguna duda, dejárnosla ahí y nosotros la redireccionamos. Chicos, parece que no hay ninguna pregunta más, así que si os parece lo dejamos aquí por no retrasarnos mucho más. La verdad es que habéis sido muy bien, muy puntuales. Nos quedan 10 minutos, o sea que muy contenta y seguro que la gente también que tiene 10 minutitos antes de la siguiente reunión. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir, a vosotros dos por el webinar, súper interesante, como siempre, y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Muchas gracias a todos.